y los medios para lograr la paz. En esto se significa básicamente el mensaje, pero es específicamente en la consecución de la paz como el primer paso para lograr una convivencia armónica entre todos los seres del planeta. Pero obviamente que en un discurso sobre la paz necesariamente se tiene que deslizar también el mensaje ecológico, porque de acuerdo con el mensaje que ellos le entregaban a este fray, no podía existir paz si había una desigualdad en la repartición de los recursos naturales y en el acceso a estos recursos naturales por parte de los habitantes del planeta. Y habla de la desigualdad en cuanto, por ejemplo, a la disponibilidad que se tiene en los países desarrollados, disponibilidad de agua y el derroche que de ella se hace, particularmente en Estados Unidos, y en contraste las sequías tan terribles de continentes como África y las guerras que habrían de venirse simplemente por la necesidad de conseguir agua. Pero al mismo tiempo hablaba también de la tala, de la deforestación, hablaba de la erosión y como consecuencia lógica entonces de las sequías, de las inundaciones y un poquito del calentamiento global, aunque en aquella época todavía no se había acuñado esta expresión para definir el fenómeno que hoy nos está afectando, sino que simplemente hablaban de cómo la temperatura de la Tierra iba a empezar a subir y una vez que la temperatura fuera lo suficientemente alta, es decir, que no necesariamente tiene que ser subir en muchos grados, sino los necesarios para que se disloque toda la armonía, la naturaleza, todo el equilibrio. Entonces entraríamos en una época en la que la guerra sería, y muy dramáticamente lo decía, sería como una especie de calor a través del cual se cerniría la población mundial, no solamente para diezmar la población, sino que ellos lo decían en términos muy eufemísticos, sino más bien hablaban era de un equilibrio de la naturaleza y por ende la necesidad de que muriera muchísima gente. Este fray, también a la hora de la verdad, después de algún tiempo y de adquirir una enorme fama, pues, y de los medios de comunicación, también fue endureciendo él y la endureció su mensaje. Y en pocos años también desapareció. De él no se sabe qué ocurrió. Lo cierto es que salió de la serie y nunca más se volvió a hablar de él. Angelucci, por su parte, contaba que tenía una amistad muy íntima con tres extraterrestres, y aquí es donde conoció los simpáticos de Gary Cooper. Eso era el nombre de uno de los planetas y de las constelaciones, Orión y Mira, y que ellos permanentemente lo llevaban en espíritu a viajar por el universo, y eso lo hacían en los años 50, 60 del siglo pasado. Y ellos hacían énfasis en la necesidad de detener este estado de cosas para poder equilibrar el planeta, porque se cernía una enorme responsabilidad de no tomar cartas en el asunto. Inclusive hablaban de una gran catástrofe mundial. Estos invitados o estos contactos de este Angelucci planteaban que la Tierra podría desaparecer y esta posibilidad se empezó a mover y pues no ocurrió absolutamente nada. Entonces Angelucci, también después de tener su cuarto de hora, también desapareció. Y hay algo muy interesante que es su caso, porque ha permanecido tanto por su mensaje como por la forma en la que escribe. Howard Menger, Howard Menger, que escribió Parásitos del Espacio Exterior en 1959, dicen los estudiosos del fenómeno que él era uno de los primeros extraterrestres en descubrir el espacio exterior, porque los testimonios de los extraterrestres, muchos de ellos revisados y demostrados y no encontrados por otras fuentes, pues esos testimonios los salvan a él, aunque su discurso sea un discurso demasiado febril, diríamos, simple, pero extremadamente detallista en términos muy ambiguos. Entonces tiene mucho material gráfico, una enorme colección de fotografías en las que si después de ser analizadas no se encuentra ningún truco. Pero entre algunas de las historias que cuenta Howard Menger, afirma que, y esto es lo más simpático de todo, es decir, si uno lo dice con éxtasis, dice, hombre, esto es un poco, si fulano lo dice, pues ya uno tendría que admitir que algo de verosímil tiene este punto. Y es que de acuerdo con lo que él afirmaba, los extraterrestres que se comunicaban con él procedían específicamente de Venus y algunos otros de Marte, y que esos contactos los tenían desde que era muy pequeñito. Y
hay una bruja burlándose. desde su más violenta infancia, logró colegir, pues logró Necesito concluir arena. que él ni más ni menos era un extraterrestre reencarnado en la Tierra y que procedía de la anterior encarnación de Júpiter y que allá se había pasado con una marciana en Júpiter llamada Marte. Con esto nos estaría indicando que existe una permanente interacción entre todos estos extraterrestres, los serenios, los de Marte y los de Júpiter. Decía que cuando varias personas aún de la ciencia actual se ha demostrado que ni en Venus, ni en Marte, y mucho menos en Júpiter, puede haber vida. Ahora, no vida como la que nosotros conocemos. Mucha tormenta. Y que dependamos del oxígeno y del agua básicamente, porque podrían perfectamente darse otras formas de seres que dependan de otros elementos, que dependan del metano, que dependan del azufre, que podría ser el agua. Es decir, lo que estoy diciendo yo podría parecer muy traído de los cabellos, pero que está dentro de lo posible, porque la concepción de la vida tiene que estar atada a los conceptos que manejamos nosotros en la Tierra. De hecho, se han encontrado bacterias que pueden sobrevivir en los cráteres de los volcanes a una altísima temperatura. Dice que se puede ver bastantes cosas. Bacterias que comen hidrocarburos. Eso implica que no podría darse entonces, desde que la vida no necesariamente tuviera que depender del agua y del oxígeno para poder darse. Pero ya seguimos hablando de que ustedes tienen una Las tormentas muy peligrosas. Entonces, aportaron entre otras cosas, como decíamos, muchas fotografías, algunas de las cuales pues las tengo en mi poder, algunas copias de ellas, y que como decíamos, después de ser analizadas en laboratorios no pudieron encontrar nada que indicase que había algún tipo de truco o algún montaje. De acuerdo con ese mensaje, él afirmaba que había visitado la Luna y que allí obtuvo diversas fotografías en las que pueden verse platillos volantes y bases interplanetarias, y que siempre que él requería de hablar con los extraterrestres, simplemente había una comunicación telepática permanente como un canal abierto e inmediatamente les acudía cuando él los necesitaba, aunque en otras ocasiones se dice que eran ellos quienes los citaban en un determinado sitio para entregarle algún mensaje. En algunas ocasiones llegó a lograr imágenes de los tripulantes de las naves extraterrestres, pero siempre como condición para dejarse fotografiar, estos extraterrestres permitían que tomara fotos pero a contraluz, es decir, que se viera solamente la silueta, y regularmente frente a las naves, y en algunos casos hay fotos en las que él está presenciando un aterrizaje y con cámara pues muy buena, muy moderna. Inclusive hacía que la programaba la cámara para que ésta se retardara y él pudiera aparecer también en la cámara. Y hay algunas fotos en las que se ve un ovni que se está acercando y él se ve de espaldas a la cámara mirando hacia el ovni. Y la secuencia sigue con que ya se acerca mucho más el ovni, luego aterriza el ovni y a continuación sale un ser de este aparato y se puede ver a contraluz la silueta. Pero precisamente el hecho de que no se pudieran sino ver las siluetas hizo que muchos dijeran que era un truco barato que él se había inventado para impresionar a la gente. Pero con todo y ello, como decíamos, se hicieron muchos exámenes de estas fotografías y no se encontró truco alguno, sino que las fotografías eran auténticas, absolutamente auténticas. Y entre otras cosas también él llegó a aportar un concepto también sobre el cinturón de Van Allen, al que se había referido a Adamski 4 años antes de que este fuera realmente descubierto. Pues este también habló de este cinturón de Van Allen, que es un cinturón radioactivo que está alrededor del planeta Tierra, pero no le creyeron mucho, y aquí podría llegar a pensarse que simplemente pudo haber tomado esta información de Adamski, que fue anterior a todos ellos. Entonces, pues ahí sí no habría que entrar como mucho en discusión para determinar si en efecto dijo la verdad o no la dijo. Pero en cuanto a que estuvo en la Luna y que estuvo en bases lunares, en eso no solamente se afirma, sino que se reafirma y de manera contundente, y muestra algunas fotos
que evidentemente tienen como fondo un escenario supremamente yermo, muerto, podríamos hablar como si fuera un desierto, y lo que conocemos pues, No, eso es mentira, después de hay que el hombre visitó la luna, lo que conocemos que podría ser la luna, un paisaje de esas características que ya inclusive hay No, una expresión genérica para definirlo si son paisajes lunares, cuando se habla de un sitio supremamente yermo en donde no hay no, ninguna muestra de si hay vida, bosque, o por lo menos no de vida que salte a la vista, si hay probablemente bosque y en hay forma seres, sino de que es seres mentira que... unicelulares, microbios, virus, en fin, No, ese es otro cuento y que pertenecería pues como a otro tipo de tema. Y él asimismo afirmaba que después de visitar la luna regularmente despegaban de la superficie lunar y los llevaban a otras latitudes del en el cosmos. Marte sí hay Le vida, hay preguntaban que seres por qué la humanoides luna era tan y hay bosque. visitada, porque en ningún momento por ninguno de estos ha hablado de una civilización selenita, sino que la luna, como dijéramoslo, un lugar de paso para ripostar o para descansar, una especie de hostal o de posada, en la que recalarían los extraterrestres antes de reanudar sus misiones, y entonces por eso existirían allí algunas bases. Lógicamente que después de que los astronautas visitan la luna, no encuentran ningún rastro, pero acuérdense también que hemos aquí hablado en programas sobre obeliscos, sobre puentes en la luna, sobre luces que salen de la luna y muchos otros fenómenos que no han Ya que podido hay ser árboles así descalificados todos. aunque hayan estado allí los astronautas, y por el hecho de que ellos no lo hayan visto, entendiendo que ellos estuvieron en una porción de terreno relativamente pequeña, puede ser que en otras latitudes de la luna, de nuestro satélite, a lo mejor podría haber algún rastro de cualquiera de estas civilizaciones extraterrestres. Y lo decimos de esta manera porque a la hora de la verdad pues, tiene que existir una apertura mental para poder abordar temas como estos. Si no existe apertura mental es imposible, y por más que le demuestren a uno que de alguna manera algo hay de fondo, algo tiene de verosímil, pues hombre, si ya uno tiene una preconcepción y esa preconcepción lo lleva a desestimar un fenómeno como estos, es decir, simplemente a negarlo per se, porque como no lo he visto yo no lo creo, entonces Yo sí lo he asume visto, que como yo lo niego es porque no existe, yo sí he visto y aliens, resulta que a pesar de que muchas veces yo niegue algo, me han eso que aparecido. estoy negando sigue existiendo. Y Entonces, entonces este Howard Menger, que fue uno de los más reconocidos, durante un tiempo también tuvo su escenario y fue un gran protagonista, pero también posteriormente desapareció. Pero hay otro de estos contactados que llegó inclusive a estar a la altura de Adamski y posteriormente fue tildado de farsante también. Estamos hablando de Eugenio Siragusa, quien cuenta su experiencia. Él era un empleado ferroviario y en 1954 en su pueblo, en la provincia de Catania, iba caminando por la plaza, y una plaza llamada la Plaza de los Mártires, y estaba esperando el bus que habría de llevarlo a su lugar de trabajo, y de me pronto gusta esta descubrió piedra en blanca. el cielo una especie de círculo luminoso de color blanco mercurio, según su descripción, Preciso dije que se blanco, propagaba muy rápidamente, y el y que señor se fue blanco. acercando, y se volvía esta luz mucho más intensa a medida que se aproximaba, y empezó a percibir una especie de zumbido, y describía el objeto como si fuera un gran trompo o aquellos sombreros de sacerdote que usaban hace mucho tiempo, de alas rectas y anchas y la parte superior cónica, y entonces dice que era más o menos como un sombrero de cura, y que se paró directamente encima de él, y que él estaba supremamente aterrorizado. Y mientras estaba allí estático, un rayo luminoso salió de esta nave, o de este objeto, y ese rayo luminoso, de acuerdo con su descripción, en forma de clavo invertido, lo golpeó y lo traspasó de lado a lado. Y en ese momento sintió una especie de paz interior de la que él no quería salir, de un estado del que él posteriormente decía que no quería salir. Y de pronto, pues su miedo había desaparecido, y luego de unos instantes el rayo luminoso fue adelgazándose y empezó a retraerse hasta que desapareció en el interior de la nave otra vez. Y desde ese momento él dice que empezó a entender muchísimas cosas que él no comprendía y a tener un conocimiento al cual él no había tenido acceso en su vida de estudiante. Además era un hombre elemental y simple que no había terminado su primaria, pero que empezó a entender Ese un fue el montón que de se murió conceptos de después de un tiempo, astronomía, de física, que de otra manera que era muy era joven imposible que los hubiera y que asimilado, y después se sobre todo en demacró tan más poco rápido. tiempo. Empezó a tener además recuerdos, dice él, que pudo perfectamente asociar con anteriores reencarnaciones. Sin embargo, la cosa se quedó así, y solamente 11 años más tarde, Eso en dice. una noche, el 30 de abril
Resulta que Ah, él no sé, estaba general. en su casa y de pronto sintió como una especie de llamado y que había como, dijéramos, el imperativo de tener que salir de la casa y dirigirse a un determinado sitio. Eso fue en 1962, el 30 de abril de 1962. Y sentía que algo lo estaba llamando, pues él tuvo que salir, montarse en su carro y emprender el camino hacia el volcán Etna. Y en la medida en que avanzaba hacia allá, era mayor la premura y tenía que acelerarlo, era como si algo lo estuviera alando hacia allá. Y posteriormente él decía que él sentía que no era él quien estaba conduciendo el carro, sino que había una fuerza que lo conducía independientemente de él. En esa forma él llegó, ascendió a un monte llamado el Monte Everest, en 1400 metros de altura, y en un clarito de ese monte, ya llegando a la colina, a la cima, que era, entre otras cosas, como un cráter apagado del mismo volcán Etna, un subsidiario del volcán Ah, Everest. un Y subsidiario. entonces el coche se detuvo y él salió del carro y sentía, era impelido a tener que seguir caminando y siguió ascendiendo a pie hasta que llegó a la cima pues, de ese cráter apagado. Cuando antecitos de coronar la cima, vio a dos individuos con una especie de overol, pues, o como un enterizo plateado que brillaba bajo los rayos de la luna, como él lo describía, era luna llena, eran altos de aire atléticos, cabellos rubios que caían sobre los hombros y llevaban muñequeras y tobilleras brillantes que parecían oro y Como tenían cuando un yo te cinturón descargo la... luminoso y además unas placas metálicas en el pecho. Él dice que se le heló la sangre, un sudor frío lo traspasó, pero que con todo eso tenía muchísima expectativa porque desde aquella vez que lo había culminado esa luz, 11 años antes, él tenía la esperanza de que alguna vez volvieran a aparecer estos seres y ahora se le daban. Después de eso, entonces, los extraterrestres que llegaron a donde él eran de una contextura física mediana, más longilíneos que anchos, altos y físicamente muy bonitos. Y dice que uno de los extraterrestres inició a hacer un rayo de luz verde que proyectaba como desde un objeto que él llevaba en su mano y que ese rayo de luz verde lo tranquilizó inmediatamente y el corazón volvió a su tono normal. A su Y palpitación entonces normal. en ese momento empieza con ellos una interacción que dice se logró a través de comunicación telepática, en ningún momento una comunicación verbal, y los extraterrestres le transmitieron a Siracusa una serie de mensajes. Y dicen que lo nombraron en ese momento, ellos lo nombraron embajador de los extraterrestres entre los humanos. Uy, Pues qué este bien. título se lo ha rogado muchísima gente. Pero bueno, él dijo, no, eso fue lo que me dijeron y punto. Y entonces le soltaron un discurso que él dice memorizó perfectamente. Y de acuerdo con eso, el discurso o el mensaje era este: una humanidad con una evolución altísima os envía astronautas y misioneros desde una distancia de varios años luz para iluminaros sobre la naturaleza de vuestra existencia. Pero en vez de agradecerles sus esfuerzos, parecéis ignorarlos y escarnecéis todas las enseñanzas que ellos os traen. Sabed que una evolución fracasada y una catástrofe planetaria serán las consecuencias irremediables de vuestras acciones. Como tutores de vuestra especie, solo podemos condenar vuestro comportamiento, pero sabed que estáis vigilados rigurosamente por una raza superior que no permitirá jamás llegar al desastre de una conflagración nuclear. Ese fue el primer mensaje que le entregaron a este Eugenio Siragusa, que desde entonces se suponía era un embajador de los extraterrestres. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos en Enigmas del Mundo. Uy, está re oscuro. Gracias, Colombia, por compartir con nosotros estos 70 años. Pues bien, durante muchísimo tiempo este Eugenio Siragusa continuó produciendo noticias y obviamente era vedette en los círculos ufológicos. Sin embargo, su mensaje y él mismo se fueron endureciendo a medida que avanzaban los años 60, hasta que dejó de existir credibilidad sobre lo que él decía y cayó en una especie de olvido que parece a él le afectó profundamente y sufrió trastornos emocionales. Y eso inclusive que se retiró, pero que posteriormente, en unos, dijéramoslo, accesos de locura, volvió a tratar de recuperar el brillo perdido, pero ya no pudo hacerlo.
Y básicamente no solo lo olvidaron, sino que lo fueron arrinconando y aún no se sabe realmente cómo murió, en qué circunstancias y en dónde murió, pero se supone que eso fue a finales de los años 60. Y decíamos, en estos años 60 fue una época de especial vigor para los llamados contactados. Y mucho más si esto sucedía de influjo de las oleadas que se estaban dando del fenómeno OVNI y que había comenzado, como decíamos, por el 1947 con Kenneth Arnold ¿Dónde está el y pollo? posteriormente a comienzos de los años 50 con los incidentes de Roswell, Álamo Gordo y otros tantos Álamo que Gordo. en su momento fueron muy comentados, luego olvidados y apenas recién en los años No me 90 acordaba que ese empezaron a Álamo ser Gordo. recuperados estos casos para ser tratados de nuevo y que, como decíamos, inclusive la famosa autopsia de los alienígenas de Roswell ha causado muchísima polémica y ha regresado sobre el tapete la versión sobre que en efecto existen alienígenas muertos que están guardados en diferentes bases de los Estados Unidos, en el área 51, en Wright-Patterson y otros sitios, pero de ello nada se sabe y por el momento se ha perdido toda esperanza de que exista una desclasificación de todos los documentos y por lo menos la opinión pública pueda conocer algo de lo que realmente ocurrió. El medio de todo esto era que florecían estos contactados, y muy particularmente gente como Eugenio Siragusa y los otros que ya hemos mencionado. Pero resulta que paralelos a ellos había un ciudadano suizo que, a decir de muchos, es quizás el mejor documentado y el que tiene la colección más valiosa de testimonios gráficos de la ufología, como videos, películas, fotos y demás. Y este señor en su momento, pues, también fue descalificado y aún hoy sigue siendo cuestionado en muchas de las cosas que afirma. Pero la documentación gráfica lo avala como uno de los contactados más genuinos de cuantos han existido. Yo creo que los que han pasado el examen son Kender, del que estuvimos hablando, Adamski y particularmente este llamado Billy Mayer, nacido el 3 de febrero de 1937 como Edward Meyer en Suiza y que desde muy niño, ya a los 5 años, según afirma él, tenía contactos con extraterrestres y muy particularmente una relación de vieja data y muy bien cimentada con un ser llamado Saf, procedente del planeta Dal, y que en principio lo habría orientado a cómo tendría que encaminar su vida para poder ser considerado como un contacto y un contacto válido. Qué Y bien. usted se cuenta que estando él muy niño, este Saf no solamente lo inclinó hacia la metafísica, sino hacia las prácticas orientales que tienen que ver con la meditación y demás. En una de esas ya, es decir, ya joven él, viajó a la India y se dice que vivió durante unos 5 meses metido en una cueva, sin salir de ella, simplemente Ya, qué meditando. Pero naturalmente que esto a veces también se puede decir que forma parte de ese entorno que se va generando alrededor de personas como estas que se van convirtiendo en mito. Después de este contacto con No Saf, sé. que duró hasta Me parece que está bien. 1953, pues resulta que él lo había enviado al Oriente para que adquiriera la destreza en la meditación y otras prácticas que le permitirían establecer contacto en el momento en que quisiera con todos estos extraterrestres. Cuentan que él, en principio, se había encontrado con este Saf y este a su vez lo había remitido después de que se despidió de él por allá en 1953 con otro personaje llamado Asker, que procedía también del universo. ¿Cómo se llamaba? Y era una mujer, fue ella quien le ordenó que perfeccionara aún más su trabajo en meditación para poder recibir el conocimiento oculto. Y estando en la India, cuenta Billy Mayer, se le permitió por primera vez fotografiar una nave espacial. Ocurrió en las afueras de la ciudad de Merauli y en la fotografía, una de las, diríamos que es más bien difusa, aparece un objeto discoidal con una pequeña cúpula en la parte superior y que es en principio lo que posteriormente se perfeccionó de tal forma que ya se pueden ver hasta los detalles más mínimos y de una manera muy nítida y que se ha dado en llamar los platillos volantes venusinos, que pertenecen a una forma determinada. Es como una especie de sombrero con 3 protuberancias en la parte inferior que harían las veces de tren de aterrizaje o de soporte cuando ellos aterrizan. Pues bien, después de estar en la India, pudo tener varios contactos de personas interesadas en el fenómeno ufológico, pero resulta que fue a
acusado, porque se dice que él vendía las fotografías, y entonces fue acusado de vender un material trucado y fue expulsado de la India como vago o por mago. Tuvo que salir de allí y entonces se encaminó hacia Grecia. Y en Grecia conoció a la que posteriormente fue su esposa Calíope, y con ella parece que hizo una yunta muy bien organizada, por el hecho de que ella también era una creyente en el fenómeno ovni, y lo veía él como un ser especial, como un enviado o como un profeta. Entonces resulta que se retornaron ya, o se regresaron más bien a Suiza, y alquilaron una granja por ahí en un lugar relativamente apartado. Y él siguió practicando no solamente su meditación, sino también de alguna manera invocando a estos extraterrestres que lo habían dejado empezado. Pero para entonces él ya tenía, dicen, una muy buena cantidad de fotografías de los ovnis. Y aunque en algunos momentos, enviados de algunas revistas, le pidieron que les cediese a esas revistas material gráfico, él se puso tenazmente porque él decía, esto no es para comercializarlo. Y se podía pensar que era en contraste con lo que había ocurrido en la India y por lo cual había sido expulsado. Pero antes de que esto ocurriera, y parece que formaba parte también de ese aprendizaje, según lo acepta él posteriormente, de paso por Turquía, iba en un camión y el camión se accidentó, dio varias vueltas. Él salió despedido por una de las ventanillas, pero resulta que sufrió heridas muy profundas en uno de sus brazos, el brazo izquierdo si no estoy mal, y este debió serle amputado. Inclusive esa amputación aparentemente podría ser una de sus fortalezas, porque dicen sus defensores que una persona a la que le falta un brazo difícilmente puede manipular la cámara de tal forma que pueda realizar trucos con ella, sabiendo que tiene que manejarla con una sola mano. Pero bueno, eso pues ya es cuestión de discutirlo y creo que no sea tan relevante para lo que queremos significar. De regreso entonces ya con su esposa, como decíamos, se instaló en Suiza y seguía llevando una vida austera, retirada de todo el mundo, y los vecinos inclusive lo tachaban o lo señalaban como un personaje excéntrico, y todo porque no tenía mucho contacto con ellos y porque hacía unas salidas muy extrañas. Bueno, los chismosos no han de faltar. Parece que lo veían salir, es decir, él vivía en el campo, en un sitio relativamente apartado, pero obviamente que alrededor de su casa también había otras granjas y o tenía que pasar por ellas o los vecinos de todas maneras se daban cuenta. Lo cierto es que él hacía salidas a las 2, 3 de la mañana y regresaba cuando ya el sol se había levantado hacía mucho rato. Otras veces salía empezando la noche y retornaba a la 1 o 2 de la mañana. Otras veces pasaba la noche entera al descampado. Lo cierto es que tenía una vida muy misteriosa. Y para entonces ya había empezado a dejarse crecer la barba. Pues hasta las últimas fotografías que se tuvieron de él mostraba una luenga barba que le daba también un cierto aire de santón hindú. Y supongo yo que todas estas cosas también él las aprovechaba en su beneficio, obviamente posando como contar. Pero realmente su bautismo de fuego ocurrió en 1975, el 28 de enero de 1975. Para entonces recordemos que ya había pasado por las manos de Saf, por las manos de Asker, estos dos personajes, el hombre y ella mujer, Asker mujer, que procedían del universo de Dal y que le habían dado como los primeros, dijéramos, los primeros mensajes y la base, la sustentación de todo lo que había de ser su doctrina y su filosofía. Pero de todas maneras, él, aunque ya tenía el grupo de estudios no solamente de metafísica, sino también de ontología, no era relativamente conocido en el mundo. Él, obviamente, es otra de las cosas que se le enrostra para decir que es un patán, que es un farsante, es que de muy pequeño él parece que tuvo problemas con la justicia, estuvo en alguna correccional, se le acusó de ser ladrón, posteriormente parece que también incurrió en otro delito y para salvarse de ese delito se matriculó en la legión extranjera y se fue con ella durante algún tiempo al regreso de su legión extranjera, fue cuando pasó por el Oriente y por todo esto que hemos estado contando. Resulta que entonces en enero de 1975, el 28 de enero de 1975, se dice que estaba en su casa y de pronto sintió como un llamado imperativo, tenía que salir de la casa y se fue caminando por un prado a unos kilómetros de su lugar de residencia de Kinwin y parecía, por lo menos eso fue lo que me dijo su esposa Calíope, que iba a tratar de registrar en cinta aquellas voces de los muertos.
de las que ya hemos hablado también en algunas ¿Será oportunidades, que eso sí refiriéndonos crece? al doctor Germán No, de yo creo Mendoza, que las voces del pasado, que llaman. Y entonces se fue al creo que crezca descampado, porque eso fue lo que el le techo dijo a está muy ella, y bajito. llevaba una grabadora para registrar los sonidos, pero también se fue armado de Ay, me cámara, maté. una cámara rudimentaria pues de video, digámoslo, en aquella época, una cámara de cine, por decirlo algo, pero muy rudimentaria naturalmente, y obviamente otra cámara manual, y se fue. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. En aquella época la moda era precisamente después de lo que había dicho el doctor. En aquella época la moda era precisamente después de lo que había dicho el doctor Germán de Argumosa y Andrijas Pujanch, en torno a las voces del pasado, que se acuñó el término para definirlas como psicofonías. Se fue a recoger algunas psicofonías. Él decía, voy a ver qué puedo atrapar. Sin embargo, parece que realmente iba en pos de un encuentro con los alienígenas. Al parecer había un llamado por parte de ellos para que acudiera a esa colina cerca de Hinwil. Entonces, estando allí, dice que estaba empezando a instalar su grabadora y de pronto escuchó un sonido pulsante, y es decir, que rítmico y con una periodicidad fija, ese ritmo pulsante, como un beep, 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 beep. Lo cierto es que él entonces se sobresaltó, levantó la vista y vio a unos cuantos metros, vio un disco volante que estaba descendiendo suavemente sobre un prado más o menos distante unos 100 metros. Y entonces inmediatamente echó mano de su cámara fotográfica y tomó varias fotos con el entusiasmo de aquel que está familiarizado con el fenómeno. Pues una persona que no está familiarizada con este fenómeno, lo normal y lógico es que intente esconderse, porque siempre hay un miedo público por aquello que no conocemos, que no podemos dominar. Pero en el caso de él, Yo me hubiera supuestamente escondido. familiarizado, lo que hizo fue avanzar Así hacia estoy el mar, familiarizado. pero cuando estaba ya más o menos a unos 50 metros, un campo de fuerza invisible, así lo describió él, y lo repelió, es decir, como si hubiera chocado contra una pared invisible, lo repelió, y entonces se quedó observando ahí y vio descender del disco una figura humana que, según su criterio, la describe como si fuera una especie de diosa griega, porque de entrada él supuso que era una mujer, más o menos, es decir, partiendo de su figura femenina, y empezó a describirla como una mujer de aspecto nórdico, de cabello rojizo, de más o menos un metro entre 75 y 80. Después de observarla, venía ella con un traje que era evidentemente una especie de verón, por lo que llaman, y no traía ningún casco sobre la cabeza, y por eso su cabello ondeaba. No, yo Y salí ese él pudo árbol. percibirlo Esa es perfectamente. la copa del Dice que lo árbol, único que la como quedó así. diferenciaba de los seres humanos era la parte inferior de las orejas, o sea, lo que llaman los lóbulos, y eran más grandes de lo normal. Una vez que se acercó a esta figura, él lo saludó con, dijéramos, con una especie de protocolo, sin permitirle pues acercarse ni siquiera a 2 metros. Levantó la mano y lo saludó tal cual hacían los indios norteamericanos, mostrándole la palma de la mano, y él pudo ver que la mano, cuando ella se la mostró, era, dijéramos, lo palmeada. Entre dedo y dedo existían membranas que recuerdan precisamente las membranas que tienen los patos, es decir, una mano palmeada como se le conoce. Como un Obviamente lagarto. recuerden que esta pues ya da la sensación de que es una fórmula universal o cósmica para saludar, porque mostrar la mano, la palma de la mano, a quien está enfrente, significa venir en son de paz. Mire, traigo mis manos vacías, no traigo armas, vengo en son de paz. Luego de familiarizarse un poco, de romper el hielo, entonces se empieza a desarrollar una conversación entre ellos, y ella le dice que se llama Senyase o Senhase, y que procede de las Pléyades, de un Uy, qué planeta bacán. llamado Erra, y que era Las descendiente, obviamente, que Uy, que se este cae. planeta está en la constelación de Lira. Y resulta que, de acuerdo con la historia que ella le contaba, ella era descendiente de un pueblo que fue a recabar allí a ese planeta, huyendo de otros beligerantes también que procedían de las mismas Pléyades, y que prácticamente habían devastado a su pueblo, y que ellos habían logrado refugiar allí, y que procedían también, es decir, que en ese sitio del universo había varias civilizaciones, la de los veganos, los
liranos, la ¿Los de ellos en veganos? en el planeta Tierra, y que en principio estos, pues los que representaban a Senyase o Senjase, eran unas especies de guardianes que sobrevivientes de esa guerra que se había dado entre unos agresivos liranos y unos veganos, o sea, de los que eran nativos de la estrella Vega y otros de la constelación de Lira, ellos ya habían aprendido la lección y que era necesario preservar el universo y que por lo tanto venían más bien en un plan como especie de guardianes y protectores de la vida. Pues bien, de acuerdo con esa historia, ellos querían que aquí no se fuera a repetir esa historia, porque entre otras cosas afirmaba Senyase que hace millones de años, ya en medio de esa confrontación, algunos pleyadianos habían podido llegar hasta este primitivo planeta Tierra y habían destruido esa civilización de seres humanos, pero que luego se había dado una especie de interacción que terminó en un apareamiento de esos seres con los primitivos seres humanos y que por lo tanto pues habían agilizado, habían acelerado un poquito el proceso evolutivo de los seres humanos en la Tierra. Por lo tanto, pues éramos descendientes de ellos y si descendientes de ellos de alguna manera Rosado. se sentían en la obligación de protegernos de nuestra propia ambición, de nuestra propia codicia y de ese deseo obsesivo de dominar a los demás y de imponernos a la fuerza a nosotros. Después de este encuentro, Meyer volvió con este material fotográfico y siguió encontrándose con ella cada vez que ella lo citaba para entregarle nuevos mensajes. Inclusive él, con todos los mensajes que ella le iba entregando después de que se despidiera, a ella le permitió tomar otras fotos en el momento de la despedida y hay fotos en el momento en que se está elevando el platillo volante, pero siguieron encontrándose y lógicamente que siguieron entregándole a él mensajes, básicamente por parte de esta Senyase, que fue como su contacto permanente y que luego él descubría que su contacto con ella era un contacto supremamente cálido, acariciador, a pesar de que nunca hubo un contacto físico. Y obviamente Acariciado. aclaraba que no había existido ni se había dado ningún encuentro de tipo amoroso entre él y Senyase, sino simplemente ella como una embajadora y él como un receptor de ese mensaje. Y le había confiado cosas como estas, que nosotros los seres humanos estamos acabando y estamos hablando de un concepto que en aquella época no se conocía todavía, y era el deterioro de nuestra capa de ozono. Y ella le contó a él que ya en ese momento el proceso que se estaba dando para el deterioro de la capa de ozono era un proceso que estaba a punto de llegar a lo irreversible y que por lo tanto era necesario detenernos e inclusive, de acuerdo con el mensaje de él, estamos hablando del 75, 76, 77, de acuerdo con ese mensaje, le pedía a él que le hiciera saber a los gobiernos del mundo que no volvieran a permitir el uso de fluorocarbonados, que son los agentes que deterioran la capa de ozono y que están, por ejemplo, en los potes de spray, en las maderas viejas, y entonces que era necesario que se empezaran a reemplazar estas sustancias en este tipo de productos, so pena de que Pero se todavía está. deteriorara de tal forma la capa de ozono que ya fuera irreversible en recuperarla. Y estas y otras informaciones naturalmente Pero todavía hay. siempre con este tipo de personajes. Todavía Se no habla de la sé. necesidad de que entendamos y asumamos la responsabilidad de que el planeta está dislocado es por nuestra propia obsesión y ambición y que somos nosotros los únicos responsables de lo que le está ocurriendo al planeta Tierra. Y entre otros mensajes también, que es, dijéramoslo, común de entre todos entre todos los contactados, el mensaje de que se aproximaría una época, y obviamente que ellos también señalaban el comienzo del siglo XXI, el tercer milenio, se aproximaba una época de muchos eventos desastrosos de la naturaleza, como terremotos, sequías, huracanes, ciclones, tsunamis, en fin, todo esto que ya estamos observando, que es nuestra realidad diaria, y naturalmente también le hacía énfasis en el calentamiento global, pero no lo afirmaban con estas expresiones textualmente, sino que hablaban de que la Tierra se iba a calentar, que iban a aumentar los grados de temperatura de la Tierra, y eso iba a incidir de una manera notable en el desarrollo del planeta y en nuestro mismo futuro. Como pueden ver, regularmente todos coinciden en que estos mensajes son los más comunes y son la mayor preocupación de los extraterrestres, lo que tiene que ver con el deterioro del planeta y con la inminencia de que ese deterioro sea la causa de la desaparición de toda esta civilización, tanto la de Oriente como la de Occidente. Es decir, la
desaparición prácticamente de la especie humana. Y en algunos de los mensajes me recordaba que antes ya se habían dado aquí eventos que habían aniquilado no solamente a la fauna de una determinada época, específicamente los monstruos antediluvianos, pues la era de los grandes saurios, sino que también había acabado con civilizaciones inteligentes. Y aludía de pasada aquella famosa civilización atlante, que ha sido también como un lugar común para todos, y que a decir verdad, después de escuchar a tantos, uno tiene que llegar a la conclusión de que definitivamente en alguna época de la historia de la Tierra debió existir una civilización de estas características, llamada o no Atlante. Lo importante era que era una civilización superior, y por lo menos los vestigios que quedan en todas partes en el planeta nos indican que alguien con una tecnología superior pudo haber construido pirámides tanto en Egipto como en América, montado los Moai de la isla de Pascua, la terraza de Baalbek, Stonehenge y otros tantos monumentos que con la tecnología, el conocimiento y además de eso, con las herramientas que poseían los conglomerados humanos que habitaron en las épocas en que se supone fueron construidos todos estos portentos, era imposible que hubieran podido ejecutar obras de tal magnitud sin tener una ayuda externa o de no haber sido construidas por civilizaciones con una tecnología muy superior. Pues bien, resulta que este Billy Mayer continúa hablando de su mensaje. Y aunque obviamente sucede que ya pasó de moda como muchos otros, su mensaje aún llama la atención. Además porque él tiene grabaciones fílmicas de hasta 20 minutos de duración de platillos volantes haciendo diversa suerte de maniobras, subiendo, bajando, girando, cambiando de dirección abruptamente, descendiendo, ascendiendo, más obviamente las fotografías de las que ya hemos estado hablando, y que nadie ha podido desestimar como trucos porque han sido analizadas en laboratorios muy sofisticados y muy avanzados tecnológicamente, y ni sus fotografías ni los videos han podido ser descalificados como si fueran producto de un truco. Están ahí y nadie ha podido desvirtuar la legitimidad de estos videos, de estas fotografías. Puede ser que su discurso sea un discurso muy común y que sea identificado con los de los demás, pero el material gráfico que él posee, nadie, absolutamente nadie, lo ha podido recopilar como él lo ha hecho. Más de 400 fotografías, varios videos de hasta 20 minutos de duración, nos están indicando que algo tiene que haber de fondo. Aún haya sido muy cuestionado en su personalidad. Y aún, por ejemplo, se diga, porque recuérdese que él también ha mostrado fotos de la supuesta Senyace, y algunos han pretendido ver en el rostro de Senyace a unas bailarinas de una obra que se presentó en Suiza por la época en que él tuvo el primer contacto con Senyace en 1975, y una de esas bailarinas, su rostro es muy similar, muy parecido al de Senyace, y por eso también dicen pues que es simplemente un farsante. Pero de todas maneras no han podido descalificar su mensaje. Y ahí está todavía este Billy Mayer. Y por más que sea cuestionado, todavía es tenido como uno de los grandes contactados, siendo el más grande Yo les de había los dicho y nadie me hizo contactados, caso. porque el testimonio gráfico que posee así lo determina. No obstante que hayan pretendido descalificarlo, pero el material gráfico no lo. Queríamos contarles estas historias de estos. Son historias específicas. Y obviamente que quedan Son verdaderamente sorprendentes. por ahora es suficiente al hablar de estos que son los más reconocidos y quizás los que marcaron la pauta y abrieron el camino para el resto de contactados que conocemos en el mundo y que nos han ofrecido un panorama un poco más claro del mundo ufológico. Por ahora, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Un agradecimiento muy cálido a don Fabio Gallo en el sonomontaje, a la cantidad de oyentes que nos han escrito a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. Sigan escribiéndonos y solicitando los temas que en la medida de lo posible vamos a darles gusto. Y por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo porque ese día será otro cuento. Caracol Radio, 70 años. No, no.
No, hay que votar por Duque. Todos Duque, 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 Iván Duque, Iván Duque, Iván Duque, 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 Iván Duque, Iván Duque.